Vivimos en un mundo gobernado por algoritmos. Desde el flujo de noticias que llega hasta ti, hasta las rutas que dibuja tu aplicación de mapas, todo parece seguir una lógica fría de ceros y unos. Hemos construido esta trama de cálculos para intentar poner orden en el universo, para predecir lo impredecible. Pero en el centro de la ecuación de la experiencia humana existe una variable que desde hace milenios se niega a ser calculada de forma lineal. Una variable que muchos llaman irracional, anticuada o incluso peligrosa. Esa variable es la fe. Decidimos dejar de lado la pregunta sobre la existencia de un creador, algo que está más allá del alcance de los datos. Nuestra tarea era mucho más concreta. Queríamos entender el sentido de la vida de una persona de fe, pero desde el punto de vista del análisis puro. Cómo la creencia en algo superior reprograma la arquitectura del cerebro. ¿Por qué, a pesar de todo el avance de la ciencia, miles de millones de personas continúan buscando respuestas en textos antiguos? Y la pregunta más importante de todas era, ¿es la fe un fallo en la evolución? ¿O es, de alguna manera, su herramienta más perfecta? Para encontrar estas respuestas construimos una mente analítica, a la que llamamos axioma. La alimentamos con un volumen de información casi impensable, un océano de datos. Los textos sagrados de todas las grandes religiones del mundo, crónicas históricas que abarcan 5.000 años, los resultados de miles de estudios de neurociencia, estadísticas sociales y las biografías de los mayores líderes espirituales que han caminado sobre la tierra. El sistema realizó un análisis de correlación cruzada, buscando patrones ocultos que conectaran todos esos puntos. Su descubrimiento sacudía la imagen que tenemos del ser humano religioso. Todo comienza en una paradoja que desafía la lógica. Lo primero que Axioma señaló fue el absurdo coste biológico de la religión. Desde el punto de vista de la selección natural de Charles Darwin, la fe parece un derroche imperdonable de recursos. El hombre antiguo, cuya vida siempre pendía de un hilo, en lugar de centrarse solo en cazar o reproducirse, gastaba una energía colosal construyendo templos. Sacrificaba los mejores trozos de su casa a espíritus invisibles. Practicaba ayunos limitando sus propias calorías. Pasaba horas en oración, en lugar de estar afilando sus lanzas. Proporcionamos al sistema los datos sobre el complejo de Göbekli Tepe, construido hace unos 12.000 años. Una estructura monumental erigida por cazadores-recolectores, mucho antes de la invención de la agricultura. Axioma calculó el esfuerzo necesario. Cientos de personas habrían tenido que trabajar durante años, tallando piedras de toneladas, sin recibir a cambio ningún beneficio práctico. Nada de comida, nada de calor, nada de protección contra depredadores. Solo una idea. Si la fe fuera un error inútil de la evolución, la selección natural debería haber eliminado a los grupos religiosos hace 50.000 años. Grupos de ateos pragmáticos que no malgastaban recursos en rituales deberían haber superado y reemplazado a los que creían. Pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. La historia de la humanidad es la historia de la fe. Las sociedades ateas, en la gran escala de la historia, son un error estadístico, algo que surgió muy recientemente. ¿Por qué? Le hicimos esa pregunta al sistema. Y la respuesta fue directa. La respuesta fue directa, mostrando que la fe funcionaba como un protocolo de supervivencia. Axioma identificó una necesidad fundamental de la conciencia humana, la lucha contra la entropía. Nuestro cerebro es una máquina de predecir el futuro. Para sobrevivir, necesita entender las relaciones de causa y efecto. Un ruido en los arbustos significa un depredador. Nubes oscuras significan lluvia. Pero el mundo está lleno de caos, enfermedades, desastres naturales, la muerte súbita. Todo esto crea un nivel de incertidumbre insoportable. Para el cerebro, la incertidumbre es más aterradora que una amenaza clara. Cuando no entendemos lo que está sucediendo, nuestros niveles de cortisol y adrenalina se disparan, agotando nuestro cuerpo. Y era exactamente en ese punto donde la variable de la fe se revelaba. Transforma el caos en cosmos, es decir, en una estructura ordenada. Para quien cree no existen los accidentes. Cada evento, incluso el más trágico, tiene un propósito mayor,
y forma parte de un plan global. Esto reduce drásticamente la carga cognitiva. Donde una persona ve la crueldad ciega de la naturaleza, otra ve una prueba o una señal. Ejecutamos una simulación dentro del sistema, modelando el comportamiento de dos tribus ante una catástrofe climática. La tribu alfa se guiaba solo por la lógica y el pragmatismo. La tribu omega poseía un fuerte sistema de creencias. Los resultados fueron impresionantes. La tribu omega tenía un 34% más de probabilidades de sobrevivir. ¿Y por qué? Porque en el momento crítico, cuando la lógica decía se acabó, no hay nada más que hacer, la fe proporcionaba una esperanza irracional y la motivación para seguir actuando. Los rituales religiosos sincronizaban las acciones del grupo, disminuían el pánico y evitaban el colapso social. La fe funcionaba como una armadura para la mente, pero esa armadura para la mente va mucho más allá de la supervivencia del grupo. El análisis se profundizó, pasando de la genética de poblaciones a la neurobiología del individuo. Existía una hipótesis sobre el llamado gen de Dios, una variación genética que haría a ciertas personas más propensas a experiencias espirituales. Pero reducir la fe a un único gen sería demasiado simplista. Lo que la investigación reveló fue un mapa de actividad neuronal, una firma única que se enciende en el cerebro de quien cree. Cuando una persona entra en un estado de fe genuina, ocurre algo extraordinario. Sus lóbulos frontales, la parte del cerebro responsable del enfoque, la atención y la toma de decisiones, se disparan. Es la misma área que usamos para resolver un problema complejo de matemáticas o para concentrarnos en una tarea difícil. La fe, por lo tanto, exige un acto de concentración intensa, lejos de cualquier pasividad, un ejercicio de dirigir toda tu atención hacia una idea, hacia una presencia que no puede ser vista. Pero lo más fascinante ocurre a continuación. Mientras la parte frontal del cerebro se ilumina, otra región en los lóbulos parietales comienza a aquietarse. Esta área es nuestra brújula interna, la que nos dice dónde termina nuestro cuerpo y dónde empieza el mundo. Es la que crea nuestra sensación del yo, la frontera que nos separa de todo lo demás. En personas en estado de oración profunda, la actividad en esta región disminuye drásticamente. En la práctica, las fronteras del yo comenzaban a disolverse. La sensación es de fusionarse con algo mucho más grande, de conectarse con el infinito, de perder la noción del tiempo. En los textos antiguos, esto se describe como gracia o éxtasis. Pero aquí veíamos el fenómeno en datos puros. El cerebro estaba, de hecho, apagando al guardián del ego, permitiendo que la conciencia saliera de su cápsula corporal habitual. Esto tiene un efecto terapéutico inmenso. Vivimos en un estado de defensa constante de nuestro yo, de nuestro espacio, de nuestro estatus. La fe le ofrece al cerebro un descanso, un respiro de sí mismo, y esta transformación no es solo eléctrica, es química. Análisis de sangre realizados antes y después de periodos de oración muestran un descenso significativo en los niveles de cortisol, la principal hormona del estrés. Pero eso no es todo. El cerebro también libera dopamina y serotonina, los neurotransmisores del bienestar y la calma. Pero había un detalle crucial en esta química. Normalmente, la dopamina se libera como una recompensa, una comida deliciosa, un me gusta en una red social, una compra nueva. Es un pico de placer rápido que pronto desaparece y nos deja queriendo más. A diferencia de la dopamina del consumo, la que surge de la fe nace de un estado de gratitud y reverencia. Es un telón de fondo químico mucho más estable y duradero. Una persona que practica la fe regularmente está en la práctica cultivando sus propios antidepresivos internos. Es por eso que los datos muestran un índice mucho menor de depresión clínica y trastornos de ansiedad en estos grupos. La fe funciona como un mecanismo de autorregulación de nuestro estado emocional. Se convierte entonces en una herramienta para superar el egoísmo, algo esencial para la creación de sociedades complejas. Debes recordar el número de Dunbar. El antropólogo Robin Dunbar demostró que nuestro cerebro solo puede mantener lazos sociales significativos con unas 150 personas.
grupos más grandes que eso tienden a fragmentarse porque las conexiones personales ya no son suficientes. Pero la religión rompió ese límite. La creencia en un ideal común, en mitos compartidos, permitió que millones de extraños se unieran. Las sociedades unidas por una idea sagrada han demostrado una resiliencia sobrehumana a lo largo de la historia. La vida de un solo individuo pasa a formar parte de un organismo mayor. Se siente como una célula de un cuerpo eterno, y eso le da una fuerza que el solitario jamás podría alcanzar. Para la persona común que se despierta, reza y va a trabajar, la vida adquiere una nueva dimensión. La mayoría vive en un plano horizontal, pasado y futuro, éxito y fracaso. La persona de fe añade un eje vertical a ese mapa. Su vida se convierte en un movimiento constante hacia arriba, en dirección a un ideal. Cada acción es evaluada no solo por su eficacia, sino por su calidad ética. Es una búsqueda infinita de mejora. Esta búsqueda de mejora, este movimiento constante en un eje vertical, nos lleva al punto más difícil y doloroso de todos. Si los descubrimientos sobre supervivencia y neurobiología pueden despertar la curiosidad de un escéptico, el tema que sigue suele provocar ira. Es el tema del dolor, de la injusticia, de las enfermedades que se llevan a los buenos y de las tragedias que destruyen familias. Cualquier sistema de pensamiento se pone a prueba de verdad exactamente aquí. Es fácil creer en un orden superior cuando se está sano, seguro y alimentado. Pero, ¿qué le ocurre a la conciencia cuando el mundo se desmorona? La lógica de quien no cree es aquí impecable y brutal. Si existe una fuerza omnipotente y buena, ¿por qué el mundo está tan lleno de maldad? Esta paradoja ha sido, durante siglos, el principal argumento contra la religión. En la visión materialista, el sufrimiento es un absurdo absoluto. Es un fallo, una crueldad aleatoria de la biología o de la física. La vida en ese escenario se resume en minimizar el dolor y maximizar el confort. Por eso, el sufrimiento es visto como una derrota total, la prueba de que el universo es indiferente a nosotros. Pero nosotros alimentamos al sistema axioma con un volumen inmenso de datos diferentes. Diarios de prisioneros en campos de concentración, historiales de pacientes terminales, biografías de personas que lo perdieron todo, pero no se quebraron. Le pedimos a la inteligencia artificial que analizara cómo la variable de la fe alteraba el procesamiento de la señal del dolor. El análisis reveló un proceso que podía resumirse en una única palabra: transmutación. Una persona de fe no es inmune al dolor. Sus terminaciones nerviosas envían los mismos impulsos. Su corazón se rompe con la pérdida de la misma forma. La diferencia crucial está en lo que sucede después, en el centro de procesamiento de la conciencia. Quien cree posee una herramienta cognitiva única que le permite transformar el dolor sin sentido en una experiencia con significado. El sistema comenzó con un análisis del lenguaje. Las personas que no poseen una estructura de fe, al describir sus tragedias, usan palabras como ¿por qué?, injusto, víctima. Es la posición de alguien que ha sufrido una acción pasivamente. En las palabras de quien tiene una fe profunda, dominan otras construcciones: prueba, lección, cruz, purificación. Y la pregunta cambia. En lugar de ¿por qué?, preguntan ¿para qué? La diferencia es fundamental. La pregunta ¿por qué? Mira al pasado buscando un culpable. La pregunta ¿para qué? Mira al futuro buscando un propósito. Esto lo cambia todo. El concepto de cargar con la propia cruz ha sido distorsionado por la cultura popular, convirtiéndose en sinónimo de aguantar las cosas pasivamente. Pero el análisis de su significado original muestra lo contrario. Asumir la cruz es un acto de voluntad. Es una acción. La persona deja de ser una víctima de las circunstancias y se convierte en una participante del drama. Asume la responsabilidad de su reacción ante el dolor. El psiquiatra Viktor Frankl, que sobrevivió al horror de los campos de exterminio, observó una verdad terrible. Los primeros en quebrarse y morir no eran los más débiles físicamente, sino aquellos que perdían el sentido. Los que pensaban, esto es un error, no debería estar sucediendo.
agotaban sus energías luchando contra la realidad. Sobrevivían aquellos que lograban encajar ese horror en su visión del mundo. Los que tenían fe, para quienes el sufrimiento de los justos era parte de su historia sagrada, tenían una ventaja inmensa. Para ellos, el sufrimiento no era una anomalía, era parte del camino. Esto nos lleva a la neurobiología. Existe el dolor primario, que es la señal física pura enviada por los nervios. Pero existe el dolor secundario, que es nuestra reacción emocional, el miedo, el pánico, la autocompasión. Este dolor secundario puede componer hasta el 80% del sufrimiento total. La fe parece actuar directamente aquí. El cerebro aún siente la señal física, pero el amplificador del sufrimiento se apaga. El dolor es aceptado como un hecho, algo con lo que se debe trabajar, no como un insulto personal proveniente del universo. Dentro de esta lógica, el dolor es una herramienta. El crecimiento solo ocurre a través de la crisis. El confort solo conserva el estado actual. El carácter se forja bajo presión. El sufrimiento se convierte en el instrumento que corta lo que no es esencial. La enfermedad o la pérdida financiera destruyen ilusiones y obligan a la persona a concentrarse en lo que realmente importa. Es por eso que el índice de crecimiento postraumático, el fenómeno de volverse más fuerte y sabio después de una tragedia, es significativamente mayor entre personas con una estructura de fe. Ellas no solo sobreviven al fuego, usan el fuego para purificarse. Para que este proceso de usar el fuego para purificarse funcione, se necesita disciplina. No se puede simplemente creer en algo. Es necesario un sistema de acciones que mantenga la conciencia en el rumbo correcto, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Se necesita un ritmo, una estructura. Es para eso que las religiones crearon un conjunto de prácticas que, para quien las ve desde fuera, pueden parecer hábitos extraños y anticuados. Ayunos, festivales, oraciones en horarios específicos, rituales. ¿Por qué alguien en el siglo XXI se abstendría de ciertos alimentos durante 40 días? ¿Por qué caminar alrededor de un templo con velas? Muchos consideran esto un teatro innecesario, una cáscara sin contenido. Pero cuando analizamos estos rituales desde el punto de vista de la psicología cognitiva y la neurofisiología, surge una nueva imagen. Para Axioma, el ritual demostró ser mucho más que una reliquia del pasado. Es una herramienta de ingeniería esencial para la mente humana. Sin rituales, nuestra psique comienza a deshacerse, perdiendo forma y estabilidad. Esto nos lleva a un problema muy moderno, la fatiga de decisión. Nuestro cerebro consume una cantidad enorme de energía. Cada decisión que tomamos, por pequeña que sea, quema recursos preciosos. ¿Qué vestir? ¿Qué comer? ¿Cuándo empezar a trabajar? La vida moderna nos sobrecarga de elecciones. Al final del día, estamos agotados no por el trabajo físico, sino por la gestión constante de nuestra propia vida. El ritual religioso funciona como un guión preparado, un algoritmo que alivia al cerebro del peso de la elección. La persona de fe no necesita decidir cada mañana si va a agradecer o no por el día. Existe una práctica matutina para eso. No necesita inventar una manera de marcar el paso de las estaciones. Existen los festivales. El cálculo es simple. Al ritualizar la rutina, la persona ahorra una parte significativa de su energía mental. Esa energía liberada puede usarse para resolver problemas más importantes, para la creatividad o para la profundización espiritual. El ritual es la estructura que impide que la vida se desmorone bajo el peso de sí misma. Otro aspecto es la sincronización del tiempo. Para la mente secular moderna, el tiempo es lineal y uniforme, una cinta sin fin de días parecidos. El tiempo religioso es diferente, es cíclico y tiene textura. Los rituales marcan el flujo del tiempo, dándole significado. Existe el tiempo común de los días de semana y el tiempo sagrado de los días de fiesta. Los calendarios religiosos están genialmente sincronizados con los ciclos de la naturaleza y con la psicología humana. Períodos de tensión y disciplina, como los ayunos, son seguidos por períodos de alegría y celebración. Esto crea un ritmo de vida saludable,
muy parecido a la música, donde una única nota monótona enloquece, pero la alternancia de sonido y silencio, de tensión y relajación, crea una melodía. El ritual transforma el ruido monótono de la vida en una canción. La persona siempre está esperando algo, preparándose para algo. El tiempo adquiere una estructura y la vida deja de ser solo una sucesión de momentos para convertirse en un viaje con hitos definidos. Y quizás el aspecto más físico de todos sea la disciplina del cuerpo, especialmente el ayuno. En una era de gratificación instantánea, la idea de renunciar voluntariamente a la comida parece absurda, pero el ayuno es una poderosa tecnología de optimización del cuerpo. Vivimos sobrecargados de dopamina, comida, azúcar, redes sociales, entretenimiento. Todo esto bombardea nuestros receptores de placer constantemente. El resultado es que nos volvemos insensibles, apáticos, siempre en busca de un estímulo más fuerte. El ayuno es una limpieza controlada de dopamina. Al abstenerse, la persona reinicia su sistema de recompensa. Después de un periodo de restricción, las cosas más simples como un trozo de pan o el silencio vuelven a traer una alegría pura e intensa. Pero lo más importante es lo que esto hace con nuestra fuerza de voluntad. En nuestro cerebro tenemos una parte primitiva que grita «lo quiero ahora» y una parte más evolucionada que dice «espera, hay un objetivo mayor». En el mundo moderno, la parte primitiva casi siempre gana. El ayuno es el gimnasio de la voluntad. Quien lo practica regularmente fortalece las conexiones neuronales responsables del autocontrol. El verdadero objetivo era demostrarse a sí mismo que el espíritu puede gobernar la materia, y no al revés. Pero si el ritual es la forma, ¿cuál es el contenido? Es posible seguir todos los ritos, ayunar y orar, y aún así ser una persona mala, envidiosa y cruel. La historia está llena de ejemplos. La hipocresía ocurre cuando el ritual se convierte en un fin en sí mismo, mientras el corazón permanece en silencio. Para que el sistema funcione, necesita un controlador de calidad interno, una brújula que impida que la persona se pierda, incluso si se siguen todas las reglas externas. Esa brújula era la conciencia. Muchos argumentan que la moralidad es solo una invención social, creada para que podamos vivir juntos sin matarnos, que el pecado es un concepto anticuado usado para controlar a las masas a través de la culpa, y que la conciencia es simplemente la voz de nuestros padres y de la sociedad internalizada. Pero cuando analizamos los datos sobre el comportamiento humano en condiciones de anonimato y los textos sobre ética y arrepentimiento, se impone una conclusión diferente. La conciencia no es una capa superficial, es un módulo de autocorrección incorporado. Es el sistema inmunológico del alma. La idea de pecar se acerca menos a romper la ley de un juez severo y más a cometer un error técnico como operador de la propia vida. Su raíz original, la palabra griega hamartía, significa literalmente errar el blanco, una definición que cambiaba toda la perspectiva. Es una acción que va en contra de la propia naturaleza y del buen funcionamiento del ser humano. El análisis de los llamados pecados capitales es revelador. Orgullo, envidia, ira, avaricia. Desde el punto de vista de la biología y la psicología, cada uno de estos patrones es una forma de autodestrucción. La envidia, por ejemplo, no es solo un mal sentimiento. Es un estado de estrés crónico causado por la comparación. Activa en el cerebro las mismas áreas que el dolor físico. La persona envidiosa está literalmente consumiéndose por dentro. Un ataque de ira es un golpe violento contra el propio cuerpo, agotando neurotransmisores y destruyendo lazos sociales. En este contexto, los mandamientos se asemejan menos a las órdenes de un tirano y más a un manual de instrucciones para el uso seguro del ser humano. La violación del manual no conduce a un castigo arbitrario, conduce a la rotura del mecanismo. El acto en sí ya es el castigo. Pero, ¿cómo sabe la persona que ha cometido un error? Ahí es donde entra la conciencia. Es el sistema de alerta temprana que se dispara cuando nuestro comportamiento se desvía de nuestro ideal. Es el dolor del alma. El dolor físico nos dice que retiremos la mano del fuego.
El dolor moral, la culpa, nos dice que dejemos de hacer algo que está destruyendo nuestra personalidad. Es por eso que la ética puramente secular, basada solo en leyes y en la opinión pública, tiene un fallo fundamental. Solo funciona cuando alguien está mirando. El filósofo Platón describió esto en el mito del anillo de Giges, un anillo que volvía invisible a su portador. El pastor que lo encontró inmediatamente comenzó a cometer crímenes, pues sabía que no habría castigo. Cuando el control externo desaparece, como en una guerra, un desastre o en el anonimato de Internet, la moralidad secular a menudo se desmorona. El sistema de control religioso está construido de otra forma. Es la idea de un observador omnipresente. La persona de fe cree que nunca está verdaderamente sola. No existen puntos ciegos. Esto crea un efecto poderoso. La persona lleva su propio policía por dentro. Pero vivir bajo constante vigilancia y con el peso de la culpa sería insoportable. Si el sistema solo señalara los errores, se bloquearía. Por eso necesita un mecanismo de reinicio. Ese mecanismo es el arrepentimiento, que en el griego original es metanoia, un cambio de mente. El verdadero arrepentimiento funciona menos como un látigo emocional y más como un proceso de análisis interno. La persona se da cuenta de que un patrón de comportamiento, ya sea la mentira o la ira, la está llevando a la destrucción, y entonces decide cambiar el programa. Cuando alguien confiesa sus errores, en voz alta, algo poderoso sucede. El secreto, que antes era parte de la persona, se externaliza. Al nombrar el error, la persona se separa de él. Es un alivio inmenso, pero la diferencia crucial con una sesión de terapia es el componente del perdón absoluto. La persona de fe cree genuinamente que, tras el arrepentimiento, su cuenta se pone a cero. Tu alma está limpia. Esto da una fuerza inmensa para empezar de nuevo, un recurso que quien carga con el peso de sus errores para siempre no posee. Incluso con una conciencia perfectamente calibrada, un ser humano no puede sobrevivir solo. La fe, por su propia naturaleza, exige una salida del yo al nosotros, y esto nos lleva a una de las invenciones sociales más fenomenales de la historia. Estamos hablando de la comunidad de fe, no del edificio de piedra, sino de la red de personas. Vivimos en la era de una gran paradoja. Nunca hemos estado tan conectados tecnológicamente. Tenemos el mundo en el bolsillo, miles de millones de perfiles en redes sociales, un flujo infinito de me gusta y comentarios. Sin embargo, es precisamente ahora cuando los índices de aislamiento social alcanzan niveles epidémicos. La soledad crónica se ha convertido en una crisis de salud pública en los países desarrollados. Se creía que Internet reemplazaría a la religión como factor de unión, pero fue un error. La conexión digital ha demostrado ser un pobre sustituto. Proporciona información, pero no calor. Crea la ilusión de compañía, pero deja hambrientos los circuitos sociales de nuestro cerebro. El análisis de datos sociológicos y médicos de más de 100 países revela que la comunidad religiosa sigue siendo el antídoto más eficaz contra la fragmentación de la sociedad. La respuesta está en nuestra biología. Somos criaturas de manada. Durante millones de años, ser expulsado de la tribu era una sentencia de muerte. Nuestro cerebro todavía interpreta el aislamiento social como una amenaza física para la vida. La soledad eleva los niveles de cortisol, aumenta la presión arterial y debilita el sistema inmunológico. Es tan perjudicial para la salud como fumar 15 cigarrillos al día. Los datos son claros. Los miembros activos de comunidades de fe tienen un riesgo de muerte prematura significativamente menor. ¿Y por qué? Porque están insertos en una red de apoyo real. La sociedad moderna nos vende el modelo del individuo autónomo. Eres una unidad independiente. Construyes tu vida, resuelves tus problemas, tu casa es tu fortaleza y a menudo tu prisión. Apenas conocemos los nombres de nuestros vecinos. El modelo religioso propone la idea de un cuerpo. Las personas son células de un mismo organismo. Esto no es solo una bella metáfora, es una tecnología de ingeniería social y funciona a través de un mecanismo poderoso que reprogramaba la idea de parentesco. Evolutivamente,
Estamos programados para cuidar de nuestros parientes de sangre. La religión reescribe ese código. Introduce el lenguaje familiar para personas que no tienen lazos de sangre. Hermano, hermana, padre. Cuando alguien en una iglesia o templo llama a un extraño hermano, está enviando una señal a su cerebro primitivo. Es uno de los nuestros, es familia. El cerebro cambia del modo de desconfianza al modo de confianza. Dentro de estas comunidades, el nivel de confianza mutua es altísimo. Las personas se ayudan con trabajo, cuidan de los hijos de los demás, se prestan dinero sin intereses. Esto reduce enormemente los costes de la vida. En el mundo secular pagas por todo eso, a una niñera, a un psicólogo, a un banco. En una comunidad saludable, esos servicios se intercambian por afecto y solidaridad. La identidad de la persona se expande. La pregunta, ¿quién soy yo?, ganaba una respuesta simple y poderosa. Eres uno de nosotros. Eres necesario. La comunidad de fe también funciona como lo que los sociólogos llaman el tercer lugar. Además de nuestra casa, el primer lugar, y nuestro trabajo, el segundo lugar, todos necesitamos un tercer lugar. Un espacio donde somos aceptados incondicionalmente, donde nuestro estatus social o salario no importan. En una ceremonia religiosa, un profesor universitario y un barrendero pueden estar lado a lado, un millonario y un desempleado. Ante lo sagrado, las jerarquías sociales se suspenden temporalmente. Esta mezcla vertical de clases es lo que hace a una sociedad más estable y menos resentida. Y por último, está la terapia de la presencia. El mundo moderno está migrando a lo online, pero las religiones insisten en encuentros físicos semanales. Esto puede parecer una carga, pero la ciencia muestra que la simple presencia física de otros seres humanos tiene un efecto calmante y regulador sobre nuestro sistema nervioso. Cuando cientos de personas cantan juntas o se mueven en sincronía, sus ritmos cardíacos comienzan a alinearse. Las fronteras entre el yo y el nosotros se disuelven. Esto genera un sentimiento inmenso de seguridad y euforia. La persona entiende, a un nivel profundo, que no está sola. Es parte de algo mucho más grande. Hemos recorrido un largo camino. Empezamos con los cálculos fríos de la supervivencia. Nos sumergimos en las neuronas durante la oración, analizamos las redes sociales de las comunidades y ahora llegamos a la frontera final, al horizonte de sucesos de la experiencia humana. La muerte. El miedo a la muerte es el terror fundamental de cualquier ser vivo. ¿Cómo lidia la fe con esto? De forma radical. En lugar de negar la muerte, la fe busca redefinirla por completo. La visión religiosa del mundo nos ofrece una analogía poderosa. Imagina a unos gemelos en el útero. Todo su universo es ese espacio oscuro, cálido y estrecho. Si pudieran conversar, uno de ellos, el escéptico, diría: no existe vida después del nacimiento. Es el fin. Seremos expulsados de este mundo y dejaremos de existir. El otro, el creyente, respondería: no. Allá afuera existe luz, existe espacio. Vamos a respirar con nuestros propios pulmones. Para el embrión, el nacimiento parece la muerte. Es una catástrofe, pero en realidad es el comienzo de la vida real. Es exactamente así como la fe ve nuestra existencia. La tierra es el útero. El propósito de la vida aquí es desarrollar los órganos que necesitaremos allá. En el útero formamos ojos, aunque no haya nada que ver. Formamos pulmones, aunque no haya aire que respirar. Hacemos esto porque serán necesarios en el próximo mundo. Para la fe, los órganos espirituales son la conciencia, la capacidad de amar, la empatía. Si una persona vive su vida entera y no desarrolla estas cualidades, nace en la eternidad como un ser atrofiado, incapaz de percibir la nueva realidad. Esta perspectiva cambia todas las prioridades. El análisis de cómo las personas gastan sus recursos ante un diagnóstico terminal es revelador. Muchas veces quien no cree entra en desesperación o intenta aprovechar frenéticamente los placeres que aún le quedan. Quien tiene fe usa su tiempo final para reconciliarse, para orar, para conectarse con las personas que ama. Se están preparando para el viaje, haciendo las maletas. La idea de un juicio final
presente en tantas tradiciones, suena como una amenaza para la mente moderna. Pero el análisis la ve como un mecanismo perfecto de regulación ética. Si cada uno de nosotros supiera que, al final, sentiría en su propia piel todo el dolor que causó a los demás, el nivel de crueldad en el mundo se desplomaría. La perspectiva de la eternidad funciona como la garantía definitiva de que la justicia, de alguna forma, prevalecerá. Es la esperanza de que ningún sufrimiento es en vano y ningún mal quedará sin respuesta. Pero esta conciencia de la muerte no sirve solo para el futuro, mejora radicalmente el presente. La práctica de recordar la muerte no es un ejercicio mórbido, es la herramienta más poderosa de gestión del tiempo y priorización que existe. Cuando recuerdas que tu tiempo es limitado, dejas de desperdiciarlo en trivialidades. No discutes por cosas pequeñas, no pospones las palabras de amor. La muerte es la gran editora de la vida. Corta todo lo que no es esencial y hace que los colores de lo que queda sean mucho más vivos. Después de procesar un volumen inimaginable de datos sobre teología, filosofía y ciencia, llegamos al informe final. ¿Cuál es, desde el punto de vista del análisis puro, el sentido de la vida de una persona de fe? La respuesta se resume en un único concepto, el de transformación. Desde el punto de vista de la biología, somos la cúspide de la evolución animal. Desde el punto de vista de la fe, somos solo el comienzo. Somos un proyecto en marcha. El ser humano vive un conflicto fundamental, un desgarro en su propia existencia. Tenemos una mente que puede concebir el infinito, pero un cuerpo que enferma y muere. Tenemos un deseo de justicia y amor absolutos, pero vivimos en un mundo imperfecto. La vida de fe es el intento de coser ese desgarro. Es el proyecto de transformar a una criatura biológica, gobernada por instintos, en una personalidad espiritual, guiada por el amor y la libertad. De repente, la oración, el sufrimiento, el ritual, la comunidad, todo eso empieza a encajar, como piezas de un gran rompecabezas. Son todas herramientas y disciplinas de un único e inmenso proceso de entrenamiento. El objetivo de ese entrenamiento es crear un ser capaz de existir en una realidad de orden superior, un ser que ha aprendido a amar. Porque, según todos los textos sagrados que hemos analizado, al final de todo, solo una cosa permanece. La fe desaparecerá, porque veremos la realidad cara a cara. La esperanza desaparecerá, porque habremos alcanzado lo que esperábamos. Solo el amor continuará. Aprender a amar es la habilidad más difícil del universo. Es el trabajo más arduo, y es lo único que realmente importa. Y así el análisis llega a su fin. Los datos han sido procesados y el análisis completado. Lo que queda es el silencio. Y dentro de él, una pregunta resuena, ya no para una máquina, sino para el corazón de cada uno. ¿Quién eres y hacia dónde vas? Si te ha gustado esta investigación, tu suscripción al canal y cualquier donativo nos ayudan a expandir el proyecto Axioma. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.